Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Les saludamos desde la Iglesia Casa de Oración Vida en Ciudad Guzmán. Y queremos en esta mañana dar toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. De verdad que nuestro corazón se llena de gozo al saber que podemos alabar con libertad a nuestro Señor. Y yo le invito en esta mañana que usted, con todo su corazón, con toda su mente, disponga este tiempo para nuestro Dios. Y yo le invito a que juntos oremos a nuestro Dios en esta mañana. Señor, te damos gracias. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, Señor. Gracias porque hemos visto tu cuidado, Señor. Gracias, Padre Santo, porque has sido fiel, maravilloso, Señor. Te doy, Señor, toda la gloria y toda la honra, mi Dios. Y en esta mañana, Señor, te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que están ahí en su hogar, Señor, con un corazón dispuesto a recibir de ti, Señor. Te pido, Padre, que tú les toques, Señor, que tú llenes su corazón con tu presencia, que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva, Señor, y Padre, renueve sus fuerzas, Señor, que les anime, Señor, que les dé gozo, Señor, que derrames de tu paz, Señor, sobre cada uno, Señor. Señor, nosotros confiamos en tu palabra, Señor, y sabemos, Señor, que tu palabra se cumplirá, Señor, que tus promesas son verdaderas, Señor, y que tus promesas, Padre Santo, son para los que te buscan, Señor, para tus hijos, Señor. Gracias, mi Dios. Queremos alabarte y glorificarte, Señor. Darte la gloria a nuestro buen pastor, que eres tú, mi Señor. Te amamos, mi Señor. Y vamos a adorar a nuestro Señor en esta mañana. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor
Señor. Creemos, Señor, en esa promesa, Señor, que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. En medio de cualquier situación, Señor, tú estás con nosotros. Tú eres mi ayuda, mi fortaleza, mi esperanza, Señor, mi alto refugio y mi escondedero fiel. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Queremos gozarnos con nuestro Señor. Queremos alabarle con todo nuestro corazón. Así es de que yo le invito a que ahí en su casa aplaudamos al Señor, nos gocemos delante de su presencia. Amén. Vamos a alabar a nuestro Señor. En mi angustia te llamé y escuchaste mi oración. Me alumbraste con tu luz en medio de la oscuridad. Como tú no hay otro Dios, a tu nombre cantaré. Tú me llenas de valor, con tu fuerza venceré. Dile fuerte, y eres mi roca y mi salvación. Te amo, fortaleza mía, eres mi castillo y mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio, en ti yo confiaré. En mi angustia te llamé y escuchaste mi oración. Me alumbraste con tu luz en medio de la oscuridad. Como tú no hay nadie, Señor. Como tú no hay otro Dios. A tu nombre cantaré. Tú me llenas de valor. Con tu fuerza venceré. Y eres mi roca y mi salvación. Te amo, fortaleza mía, eres mi castillo y mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio, en ti yo confiaré. Y una vez más te amo, fortaleza mía, eres mi castillo y mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio, en ti yo confiaré. Aleluya, Señor. Te amamos, Señor. Te necesitamos cada día en nuestra vida, Señor. Tú has sido quien nos ha sostenido en todo este tiempo, Señor. Tú has sido, Señor, quien no nos ha dejado ni nos dejará, Señor. Por eso te decimos, Señor, que te amamos con todo nuestro corazón. Te amo, fortaleza mía, eres mi castillo y mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio, en ti yo confiaré. Te amo, fortaleza mía, eres mi castillo y mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio, en ti yo confiaré. En ti confiamos, Señor, en ti esperamos. ¿A quién más iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Gracias, Señor. Con todo nuestro corazón
Con todo nuestro ser te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres. Aleluya. Aleluya, Señor. Con mi corazón, Señor, con mi vida, Señor, queremos alabarte, Señor, con todo lo que somos, Señor. Gracias por estar aquí, Señor. Gracias por llenar nuestra vida, Dios. Es lo que, Padre, cada día pedimos, Dios. Ser tocados por ti, Señor. Ser llenos de ti, Padre Santo. Queremos, Señor, amarte, Señor. Queremos realmente proclamar, Señor, tu gloria, Señor. Queremos adorarte, mi Dios. Señor, porque es un deleite, Señor, poder cantarte, Padre. Porque es una gran bendición de la cual, Señor, nosotros gozamos, Dios. La bendición, Señor, de poder buscarte, Señor, de poder sentir, Señor, cuánto tú nos amas, Dios, de saber, Señor, que tu Espíritu Santo toca nuestro corazón, Señor, y lo llena y lo transforma y lo quebranta, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Jesús. Estás aquí, Señor Jesús, para librar mi corazón de tantas cosas que me aprisionan. Quiero volver a tener fe, no todo quiero entender. Tan solo quiero que me toques. Estás aquí, Señor Jesús, para librar mi corazón de tantas cosas que me aprisionan.
tantas cosas que me aprisionan. Quiero volver a tener fe, no todo quiero entender, tan solo quiero que me toque. Tócame, si me tocas tú ya nada es igual. Si me tocas tú puedo volver a amar. Puedo volver a perdonar. Tócame, quiero sentir tu amor en mí como antes fue. Quiero volver a enamorarme y entregarme a ti. Quiero volver a mi primer amor. Quiero volver a mi primer amor. Quiero volver a mi primer amor. Quiero amarte, quiero volver a mi primer amor. Quiero volver a mi primer amor. Quiero volver a mi primer amor. Oh, sí, Señor. Quiero volver a mi primer amor, Señor. Quiero sentir, Señor, ese deseo, ese anhelo, Señor, por buscarte más y más, por conocer más y más de ti, Señor. Quiero levantar, Señor, a ti mi canto, Señor, con todo mi ser, Señor. Que mi Espíritu Santo, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, llene mi espíritu, Señor. Que arde en mí, Señor, tu Espíritu, Señor. Lléname, Señor, tócame, Padre. Quebrántame, Señor. Quiero sentirte cada día, Señor. Quiero buscarte más, Señor. Bendito eres, Señor mi Dios. A ti levanto hoy mi canto, a ti mi única esperanza. En el día de aflicción, mi corazón y mi alma siempre confiará en tus promesas para descansar en tu perfecta voluntad. Señor mi Dios, Señor mi Dios, a ti levanto hoy mi canto,
preciosa paz, eres aliento de vida a mi corazón. Es tu preciosa paz, es tu gran amor en mi Señor, en mi Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por tanto amor, Señor. Gracias por sostener mi corazón, Señor. Porque en los momentos más difíciles, Señor, tu mano es la que nos sostiene, Señor. Gracias te damos por este tiempo, mi Rey. Te bendecimos y te damos toda la gloria, toda la honra y todo el poder, Señor. Amén. Amén. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Les saludamos desde Casa de Oración. Dios les bendiga a todos los que nos están mirando a través del internet. Pues queremos decirles avisarles que bueno, vamos a empezar a tener las reuniones presenciales también, con algunas limitaciones. Vamos a tener reuniones nada más con un máximo de 50 personas en la iglesia. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera para que, bueno, usted lo tome en cuenta, ¿sí? Los domingos tendremos 2 servicios, a las 10 de la mañana y a las 12 del día, ¿sí? El jueves
en nuestro horario normal a las 8, pero le comento que tanto el servicio del jueves como los 2 servicios del domingo y también el servicio por la tarde en la iglesia en Tuxpan, que allá es a las 6 de la tarde, será el mismo servicio, es decir, la misma enseñanza. También esto es con el propósito pues de que usted se reparta, nos haga saber a qué servicio va a venir y bueno, pues poder tener un poquito de más capacidad de poder atender a los hermanos. Aún así nos estamos quedando muy cortos, por eso vamos a seguir nosotros con las transmisiones por internet, como el día de hoy, para que usted, pues, si no puede venir a la iglesia, usted pueda mirar el servicio a través de este medio, como lo hemos estado haciendo, porque no habrá iglesia infantil, no habrá servicio de cunero, y las personas, los ancianos y las personas que tienen algún padecimiento, una enfermedad crónico-degenerativa, pues también tienen la indicación de no venir por lo pronto a los servicios. Sí, entonces, bueno, también esto quiere decir que no habrá niños y los ancianos, bueno, tienen sus restricciones y por eso estamos haciendo así los servicios, para que las personas, pues algunos sí pueden venir y pues aquí nos esperaremos, ¿verdad? El jueves a las 8, domingo a las 10 de la mañana y domingo a las 12 del día, pero requerimos que usted se comunique con nosotros y nos haga saber a qué servicio vendrá, para que, bueno, pues podamos no exceder el cupo. Y también es necesario que usted venga con su cubrebocas, porque no podemos estar aquí sin cubrebocas. Vamos a seguir todas las indicaciones que tenemos por parte de las autoridades y bueno, pues nada más venir, ¿verdad?, con su cubrebocas y con la disposición a recibir la palabra y atender las indicaciones que le den los hermanos en la puerta, sobre todo el filtro que vamos a poner en la entrada, ¿verdad? Todas esas medidas que tenemos que hacer, como pues gel, checar la temperatura, bueno, todo lo que usted ya conoce, ¿verdad? Eso lo vamos a estar haciendo, pues para que usted lo tome en cuenta y finalmente pues ya podamos tener reuniones. Lo mismo, ¿verdad?, estaremos haciendo también en Tuxpan y bueno, pues para que usted lo tome en cuenta y pues también le avise a los hermanos, si usted ya puede venir, pues aquí lo esperaremos para poder estar adorando y exaltando al Señor. Aunque lo hacemos así, de esta forma, todo esto es en sometimiento a las autoridades, ¿sí? Y en cooperación, porque pues nos interesa la salud de todos. Bueno, entonces vamos nosotros a continuar y vamos a hacer oración. En este caso vamos a orar por los jóvenes. ¿Le parece bien? Cierre sus ojos ahí donde está un momento y oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, queremos pedirte, Dios, por los jóvenes de nuestra congregación, por todos estos jóvenes cristianos, Dios, para que tú les des, Señor, sabiduría en su mente, en su corazón, que tu palabra, Señor, sea una prioridad en sus vidas, Dios. Ayúdalos, Señor, a todos aquellos jóvenes que puedan estar confundidos, que puedan estar fríos en este tiempo, Señor, que hemos pasado por todo esto, Señor, por este confinamiento, por este tiempo de no congregarnos. Obra, Señor, en estos jóvenes, Señor, de nuestra iglesia, en estos jóvenes cristianos, Señor, para que ellos sean, Señor, bendecidos, para que tú cuides de sus corazones, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, queremos poner delante de ti también al pastor Eliodoro, Señor, de Casa de Oración, Señor.
Te pedimos, Dios, que tú toques su corazón, Señor, que obres poderosamente, Señor, sanándolo, dándole paz, fortaleza, Señor, a él, a su familia, pero librándolo, Señor, de toda enfermedad. Fortalece su cuerpo, Señor. Lo ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor, por todo, Señor, lo que tú haces en la vida de nuestro hermano. Bendícelo, bendice a su familia. Bendice, Señor, este tiempo de dificultad que está pasando, Señor. Bendice su congregación. Ponemos en tus manos este siervo tuyo, Señor. Y te damos gracias, Padre, por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a la palabra. Me olvidaba de decirle que las transmisiones de la iglesia infantil son los sábados a las 11 de la mañana. También los jóvenes, ¿verdad?, tienen sus reuniones virtuales para que, bueno, pues tratar de atender la necesidad de nuestra iglesia. Pero entonces pasemos a la palabra. Busque por favor en su Biblia, en el libro de los Hebreos capítulo 12, versículo número 1. Vamos a hablar hoy acerca de caminando la vida cristiana sin estorbos. Vamos a ver a qué nos estamos refiriendo en eso. Hebreos capítulo 12, versículo número 1. Dice la Escritura: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Voy a orar por esta predicación. Padre, te damos gracias, Señor, por este día que nos permite reunirnos, Dios, que podemos estar, Señor, escuchando, Señor, tu palabra. Te pido me des la sabiduría, Señor, para poder predicarla, Señor, y a mis hermanos el entendimiento, el discernimiento, Señor, que se requiere para recibirla, Señor, y para vivirla. Te pedimos, Dios, que seas tú tomando control de nuestras necesidades, las necesidades de nuestra congregación. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo nosotros podemos vivir una vida cristiana sin estorbos? Quizás acaso pudiéramos pensar que la enseñanza de hoy es sobre una vida cristiana, es decir, sin problemas, sin dificultades. ¿Quién no quisiera eso, verdad? Todos queremos una vida así. Pero el Señor Jesucristo nos dijo que es imposible que no haya tropiezos. El Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Dijo: pero confiad, yo he vencido al mundo. Una vida cristiana sin estorbos, yo me estoy refiriendo a otra cosa y voy a tratar de explicarlo. La vida cristiana, de acuerdo a este pasaje que leímos, es una carrera, o se compara a una carrera, a un maratón. ¿Cuándo inició esa carrera? Bueno, en algunos de ustedes que me están escuchando la comenzaron hace varios años. Quizás algunos esta vida cristiana, esta carrera cristiana la interrumpieron, dejaron de correr, dejaron de caminar la vida cristiana. Gálatas capítulo 5 en su versículo número 7 dice el apóstol Pablo: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Aquí vuelve a comparar la vida cristiana con una carrera y dice: corrías bien, es decir, estabas viviendo bien, estabas haciendo las cosas como
como se te indicaba en la palabra. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué te estorbó para que dejaras de correr? Para que no obedezcas la verdad. Cuando nosotros no obedecemos la verdad, entonces es un estorbo. Algo que nos impide vivir como Dios quiere nuestra vida cristiana, la carrera del cristiano. Nosotros debemos de vivir una vida cristiana sin estorbo. Conforme a este pasaje sería ligeros. Voy a leer nuevamente Hebreos 12:1 en la traducción de la Biblia de las Américas. Y mire cómo dice esta escritura. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Quitémonos todo peso y el pecado que fácilmente nos envuelve, para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, para que podamos vivir la vida cristiana como Dios quiere. Necesitamos hacerlo de manera ligera. La analogía que está usando aquí el autor del libro de los Hebreos para ayudarnos a entender las dinámicas de la vida cristiana, pues nos habla, lo compara con un maratón. Como ya decíamos, un maratón es una distancia, el correr una distancia de 42 kilómetros, si no me estoy equivocando. ¿Sí? Entonces aquí nos dan algunas indicaciones o unas recomendaciones acerca de cuál es la mejor forma de correr una carrera de resistencia, una carrera larga, porque la vida cristiana es una vida de resistencia, independientemente del tiempo que el Señor tenga a bien darnos de vida. La exhortación es: despójate de todo peso. La indicación es: quita todo peso y corre ligero. Los corredores profesionales corren con un mínimo de peso. La ropa que usan hoy en estos tiempos modernos es de un material ultraliviano, por decirlo así. Desde su calzado, su ropa que usan es ligera, para asemejarse más a poder correr desnudos, como se hacía en la antigua Grecia, que la historia nos dice que los corredores practicaban este deporte desnudos. Entonces, cuando el Señor Jesús les da las instrucciones a los discípulos, en el libro de Mateo capítulo 10 versículo número 9, antes de enviarles a predicar de dos en dos, les exhorta en este pasaje y les dice: no llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Dios está exhortando en esta encomienda que hace, la misión de los 70, como también se conoce, donde los manda a las ciudades a predicar, a 35 ciudades, a que viajen livianos, a que vivan el mandamiento que Dios les hace, que cumplan la encomienda de manera liviana, y les pide que no llevan todo lo que ya mencionamos. ¿Sí? Quizás algunos pudieron desanimarse, quizás el Señor los desanimó a esa tendencia natural que tenemos los seres humanos de autoasegurarnos con la acumulación de cosas sobre nuestro bienestar personal, sobre cuando nosotros vamos a un lugar y cuando usted está preparando su maleta, ¿qué tantas cosas no pone ahí en su maleta?
Después está tan pesada que tiene que quitarle cosas para no pagar un exceso de equipaje y de repente no sabe usted qué quitar porque usted cree que todo lo que está ahí ocupa. Y a veces le adjudicamos más eso a las mujeres, ¿verdad? Y cuando el Señor les dice, no lleven esto, no lleven oro, no lleven aquello, no lleven todas esas cosas, le está diciendo, yo voy a ser tu proveedor. Y quizás había una resistencia seguramente porque Dios estaba tratando con ellos contra nuestra propia seguridad. Los estaba enseñando a depender de Él. Y así el Señor también hace con nosotros en la vida cristiana. Quiere que dependamos de Él. En su lugar, el Señor les dice que deberían de llevar poco para el viaje y confiar que el buen Padre Celestial proveería en el camino todo lo necesario para sustentarlos. Un obrero sabio, un cristiano sabio, sabe distinguir las cosas necesarias para su vida cristiana, para cumplir con el ministerio que Dios ha encomendado. Sabe entender cuáles son las cosas que son importantes y la que Dios nos indica hacer como iglesia. Pero también nos enseña a identificar aquellas cosas que eventualmente pudieran ser un estorbo. La mirada, el ojo puesto siempre en la meta, será disciplinado en mantenerse libre de todo lo que lo atrape o lo distraiga innecesariamente. Ligeros, sin estorbo en nuestra vida cristiana y puestos los ojos en Jesús. El desafío que nos presenta esta escritura en el día de hoy no está en escoger entre lo bueno y lo malo, pues si nosotros estamos caminando una vida cristiana, hablamos de que ya somos creyentes, ya estamos dentro del pueblo de Dios. Se supone que ya escogimos lo bueno. Ahora es necesario escoger entre lo necesario y lo innecesario. Por ejemplo, mire, algo bueno puede ser innecesario para el cumplimiento de nuestra vocación, tornándose entonces en un peso extra que nos estorbaría en la carrera. Sí. Debemos de pensar en eso. El libro de Hebreos que leíamos nos dice que para correr esta carrera, para vivir la vida cristiana, debemos estar preparados y nos da algunas características para nosotros lograr una buena carrera. Si se fijó usted bien, dice, despójate. Esta palabra significa sacarse de uno, quitarte de ti, o vaciarse también, dice el diccionario. Efesios capítulo 4, versículo número 22 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En cuanto a la pasada manera de vivir, la vida sin Cristo, cuando no corríamos la carrera, la vida cristiana o la carrera cristiana, la carrera de fe, esa forma de vida sin Dios, dice, sácala de ti, despójate. Sí. Esta es la palabra que se está usando en el libro de Hebreos que leímos cuando nos dice despojémonos de todo peso. Esta palabra peso se tradujo de un vocablo griego, onkos, significa literalmente un bulto, una masa, por consiguiente también un estorbo. Son todas aquellas cosas adicionales que nosotros cargamos y que no son nuestras. Por ejemplo, hoy pudiéramos nosotros decir preocupación, ansiedad, falta de perdón, incredulidad, miedos, etcétera, etcétera. Esas cosas debemos ponerlas en las manos de Dios
y aprender a confiar en Él. Empezar la caminata cristiana. También hay una frase que nos dice, despojémonos, dice, de todo peso y del pecado que nos asedia. Es esta tentación que nos enreda y que quiere hacernos caer. Tenemos que despojarnos del peso que nos impide avanzar. Los problemas pesan, son carga. A veces la situación económica, ¿qué tan pesado es eso? Y no podemos vivir una vida como Dios quiere por ese peso. O las enfermedades. Dice la palabra de Dios, ese peso y el pecado que nos envuelve. La palabra que el autor del libro de los Hebreos escoge, ¿sí?, en el griego nos presenta la idea de algo, cuando dice que nos envuelve, es decir, algo que entorpece al corredor, un obstáculo que le ofrece resistencia, no importando en qué dirección quiera moverse. Algo parecido a como si uno quisiera correr envuelto en una sábana. Imposible, ¿verdad? Entonces, esta es una buena descripción de los efectos del pecado sobre nuestra vida. Cuando nosotros permitimos que el pecado nos envuelva, es decir, el pecado entorpece cada una de las áreas de nuestra vida. Nuestras emociones, cuando hay ese pecado, ese peso del pecado que nos envolvió, nuestros sentimientos, nuestras emociones se vuelven amargas o tristes, melancólicas. Somos presos de la conmiseración. Nuestros pensamientos se tornan llenos de condenación, de crítica. La visión que tenemos, dejamos de mirar a Jesús y entonces se empieza a teñir de pesimismo. Nuestra visión se nubla y vemos nada más los problemas. Entonces las palabras se convierten en instrumentos para lastimar y para destruir. Todo eso produce el pecado, estorba en la vida del cristiano. ¿Cómo nosotros nos despojamos? Viniendo a Jesús. Despojarse del pecado solamente es a través de Jesús. El Salmo 37, en su versículo número 4, nos dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Debemos confiar nuestra vida al Señor. Encomienda a Jehová tu camino. Pero debemos despojarnos de todo peso. Sí. Debemos quitarnos el peso que ofrece el pecado. ¿Usted se ha puesto a pensar qué significa la palabra pecado o qué significa el pecado? La mejor palabra en el original para comprender lo que el pecado significa se tradujo, esta palabra pecado que vemos en Hebreos se tradujo de su original griego hamartia. Literalmente significa error o errar al blanco. Equivocarse, aunque sea por mínimo margen, como cuando los expertos tiradores lanzan sus flechas y no dan en el objetivo, no dan en el blanco y pega a un lado. Bueno, el pecado es así, es errar al blanco. Y muchas personas no lo consideran un error porque pegaron a un ladito, por decirlo de una manera, de una forma coloquial. Entonces, pecado es errar en el blanco perfecto de la voluntad de Dios. Es obrar fuera de sus propósitos, obrar fuera de su voluntad y fuera de lo que nos dice su palabra. Es por eso que nosotros
no podemos decir que hay pecados grandes o pecados pequeños, pues todo aquello que está fuera del blanco de Dios es pecado. La religión, ¿verdad?, nos enseñó frases como peccata minuta, es decir, pecados que no son de condenación. Bueno, en la Biblia no encontramos nosotros eso. El pecado es la desobediencia a Dios, la transgresión, traspasar los estatutos de Dios, no aceptar el sacrificio de Jesucristo ni su palabra. Eso es el pecado y eso te estorba y me estorba para vivir nuestra vida cristiana, para correr la carrera que tenemos por delante. Y si queremos tener una vida cristiana sin estorbo, entonces, para decirlo claramente, debemos arrepentirnos de nuestro pecado y buscar la santidad y la consagración en nuestra vida. El pecado también es una desviación moral del ser humano que lo lleva a una conducta ofensiva a los ojos de Dios. El pecado impide la relación con Dios y trae muchas consecuencias el pecado. La muerte física, por ejemplo, Génesis 2:16 en adelante dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y eso fue lo que sucedió, esa es la consecuencia, la muerte espiritual. ¿Qué es muerte espiritual? Estar lejos de Dios, separados de Dios. Romanos 6:23, mira lo que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otro pasaje, Efesios 2:1. Este es un pasaje hermoso y que describe muy bien lo que nosotros estamos tratando de explicar. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros, Jesús, se refiere a Jesús, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, cuando no vivías la vida cristiana, cuando no ibas corriendo, ¿verdad? Dice: siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Claramente este pasaje de Efesios describe cómo vivíamos antes de empezar nuestra vida cristiana. Entonces hoy debemos de vivir completamente diferente, porque hoy nosotros tenemos vida espiritual. Ahora nosotros empezamos este maratón espiritual, por decirlo así, que es nuestra vida cristiana, siguiendo con esa analogía, ¿verdad? La consecuencia del pecado, bueno, es que Dios disciplina. Nosotros, cuando empezamos nuestra vida cristiana, tristemente, el ser humano, convertido ahora en hijo de Dios, comete pecado también. No es inmune al pecado. Entonces, cuando no puedes correr la vida cristiana porque traes mucho peso, porque estás envuelto por el pecado que te impide desplazarte, pues el Señor trata contigo y te disciplina, como dice Hebreos capítulo 12, verso 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, porque Dios quiere que estés preparado para correr como Él quiere. Segunda de Pedro 2:9, mira lo que dice para usted y para mí, que empezamos a caminar una vida cristiana, a vivir una vida cristiana, pero tenemos peso. A veces hay pecado que nos envuelve. Dice segunda de Pedro 2:9, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio?
y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío. Dios nos puede librar de tentación para que nosotros vivamos como Él quiere y corramos sin estorbo. Debemos cuidarnos. Hay muchas formas de pecado. Tristemente, ¿verdad? El pecado se disfraza de muchas formas para distraernos, para envolvernos, para cargarnos. ¿Ha usted escuchado hablar del pecado de omisión? Por supuesto que sí, ¿verdad? Santiago 4:17 hace referencia a ese. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado o le es pecado. El cristiano ha sido enseñado por Dios, por su palabra, para hacer lo bueno. Y debemos esforzarnos en hacerla. A veces pensamos que el pecado es el mal que hacemos, las maldades que cometemos. Pero igualmente, conforme a este pasaje de Santiago, el pecado, ¿sí?, es no hacer lo bueno cuando nosotros sabemos que debemos hacerlo. Proverbios 3:27 dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieras poder para hacerlo. Hay muchas formas en las cuales nosotros ponemos estorbo en nuestra vida. Y a veces nosotros nos estamos preguntando, ¿por qué no? Si yo soy cristiano y tengo la palabra en mi corazón, no vivo una vida plena, una vida espiritual como se describe en la palabra de Dios. Mira, pues ya mencionamos una razón para que tú te examines. Mira lo que dice Mateo capítulo 5, verso 28. Indistinto del sexo de este pasaje, mira lo que dice. Mateo 5:28 dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 15:19: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Muchas veces no llevamos a la acción lo que está en nuestra mente, pero esa intención, conforme a estos pasajes que hay en nuestro interior, es pecado. Pensamientos impuros donde nosotros damos rienda suelta en nuestra mente a la carne, a las pasiones, sí. Ofensas en nuestra mente contra el prójimo, homicidios inclusive que no cometemos, pero que tuviéramos toda la intención de hacerlos. Todo eso no agrada al Señor, es equivocarnos, es errar al blanco. Pero como nosotros no lo llevamos a la práctica, pensamos que nada más porque traemos esas cosas en nuestra mente, creemos que estamos bien, pero la palabra de Dios nos dice: te equivocaste. Por unos centímetros no diste en el blanco perfecto de la voluntad de Dios. No tienes la mente de Cristo. Dios quiere santidad, dice: sin santidad nadie verá al Señor. Pero nosotros, es que son unos centímetros, casi pegué. Es más, a la distancia parece que todo está bien. Sí, así es en las apariencias, pero Dios mira. Y entonces vivimos una vida, entre comillas, cristiana, pero vamos todos pesados, todos envueltos. Y esta carrera de resistencia, simplemente no resistimos. Y muchos claudican. Y entonces la pregunta: ¿qué pasó? ¿Quién te estorbó? ¿Corrías bien? ¿Empezaste bien tu vida cristiana? Pero te fuiste cargando, te fuiste envolviendo en tantas cosas y mira la condición en la que te encuentras. Quizás nada más una apariencia,
pero Dios mira nuestro corazón. Toda acción que no va conforme a la voluntad de nuestro Señor, por supuesto que es pecado. Dijimos que no hay pecado grande ni pequeño. Todo lo que se sale de la voluntad de Dios es pecado. Así de radical. Proverbios 28, número 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. A veces hay pecados ocultos en nuestra vida, pero nunca ocultos a los ojos de Dios. Pero los hacemos con toda la intención que no sean vistos, con toda la intención de seguir cometiéndolos sin que nadie lo note. Pero Dios ve todo. A veces nosotros no queremos ver las cosas. Salmo 19:12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Pero decía el salmista: líbrame de los que me son ocultos. Son pecados que están en nuestra vida, pero que quizás no los notamos, no los queremos ver porque ya se cauterizó nuestra conciencia, ya perdimos la sensibilidad espiritual. Ya estamos acostumbrados, pero no agradan a Dios. A veces estamos tan acostumbrados a envidiar, a tener rencor, a estar criticando a otras personas, que ya nada nos reprende, nada nos advierte porque se ha endurecido el corazón. Y todo eso hace que nosotros no podamos correr o vivir la vida que Dios quiere. Pero dice el Señor: despójate de todo peso y del pecado que nos asedia. Pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y sigue adelante, corre hasta llegar a la meta, que es nuestra eternidad con el Señor. Hay un pasaje que nos dice cómo despojarnos de todo peso y del pecado que nos envuelve. Hay muchos en la Biblia. Primera de Juan 1:9. Mire lo que dice este hermoso pasaje. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Jesús es fiel y justo, pero se requiere que confesemos nuestro pecado y que nos apartemos. Esa es la manera, confesando nuestro pecado, es la manera de nosotros quitar el peso y quitar lo que nos envuelve, lo que nos distrae de la vida cristiana que el Señor quiere que tengamos. No de una apariencia, no de una vida religiosa. Entonces ya entiende usted que no nos referimos en esta enseñanza. Una vida cristiana sin estorbos no es una vida cristiana sin problemas, sin preocupaciones. Que hemos enseñado que Dios utiliza muchas de las vicisitudes de este mundo para limpiarnos, para probarnos, para darle más valor a nuestra fe. Porque dice que la fe es más valiosa que el oro y se prueba para que agrade a nuestro Señor. Entonces, hermano, confesemos nuestros pecados delante de Dios. Quiero terminar diciéndole lo que usted ya sabe, pero es necesario que lo escuche. Dios es misericordioso y santo. Dios nos llama continuamente al arrepentimiento. El evangelio es un evangelio de arrepentimiento. Hemos aprendido que el reino de los cielos es de los arrepentidos. Dios nos quiere bendecir y quiere nuestro bienestar. Dios quiere usarnos. Dios quiere cumplir sus propósitos en nuestra vida. Somos llamados a seguir el ejemplo de Jesús. Dios quiere que terminemos la vida cristiana, que lleguemos a la meta de este maratón espiritual que es esta vida en esta tierra.
Entonces presentemos nuestro corazón abiertamente al Señor y permitámosle al Espíritu Santo hacer su obra en nosotros, que Él te redarguya. Renuncia al pecado, renuncia a esos pecados que son ocultos, que son un peso, que solamente tú sabes que están ahí. A la apariencia de los demás estás bien, pero hoy Dios te está hablando. Y ponte a cuentas. Ante las dificultades, los atletas en algún momento su mente los puede traicionar y pueden pensar en no continuar, claudicar, renunciar. Cuando estamos en una situación así, escucha la voz de nuestro Dios a través de la Biblia que dice: pon los ojos en Jesús para que puedas seguir adelante. El autor y el consumador de tu fe. Míralo por encima de los problemas y sigue avanzando, sigue tu vida. Confía en Él, Él te fortalecerá. Él venció a la muerte, Él llevó nuestros pecados, ahora vive en nosotros. Y nosotros podemos correr la carrera que tenemos por delante con los ojos puestos en Jesús. Voy a terminar leyendo 1 de Juan capítulo 1 versículo número 5, del 5 en adelante. Mire nada más qué hermoso pasaje. 1 de Juan capítulo 1 versículo 5. Escuche con atención lo que Dios te quiere decir. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es muy clara la palabra, ¿verdad? No nos queda más que poner en práctica. Confesemos nuestros pecados y Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Vamos a orar. Ponga sus manos sobre su pecho, sobre su corazón. Señor, te damos gracias, Dios, por tu santa palabra, Señor. Es una palabra el día de hoy que necesitábamos, Señor. Ya no queremos seguir luchando contra ti. Ya no queremos vivir una vida cristiana religiosa, de apariencia, porque tú miras lo que hay en nosotros. Muchos, Señor, han dejado la vida cristiana por el pecado. Pero hoy con tu palabra es una oportunidad para empezar a correr la carrera que tenemos por delante. Porque podemos venir a una iglesia, podemos escuchar predicaciones, pero no estar corriendo la carrera cristiana, la carrera que tenemos por delante. Pero hoy, Señor, hemos entendido el mensaje y queremos ponernos a cuentas. Y hoy renunciamos a nuestro pecado de nuestra mente, todos esos pecados a los cuales damos rienda suelta en nuestra mente, aquellos pecados que hacemos ocultándolos a los ojos de los demás seres humanos, pero nunca ocultarlos de tu mirada, Señor. No podemos ocultarlos. Hemos aprendido que no se ocultan, que se confiesan con pesar, con vergüenza. Y hoy confesamos nuestro pecado. Confiese su pecado hoy delante del Señor. Usted que me está escuchando, pida perdón.
Arrepiéntete de tu pecado. Lucha con tu carne, con tus sentimientos. Da la batalla. Pero tendrás una vida como Dios quiere. La vida cristiana es hermosa porque hay fortaleza, hay fuerza en medio de las dificultades. En medio de los problemas nosotros vemos cómo el Señor está con nosotros. Hay paz en medio de la tormenta. La paz espiritual solo Dios la da. Nada se compara a tener paz espiritual. Aunque tengas muchos problemas, aunque estén pasando muchas situaciones de este mundo, pero si tienes la paz que Dios da y estás en paz con Dios, podemos decir, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hoy me pongo delante de ti, te doy gracias por esta oportunidad. Quiero pedirte que me ayudes, Señor, hasta llegar a terminar, hasta llegar a la meta, que es el día cuando tú me llames a tu santa presencia. Y pueda escuchar, Señor, tus hermosas palabras, Señor, que nos reciben en tu gloria. Gracias, Padre, por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendito Dios, gracias al Señor por su palabra. Esta es una hermosa oportunidad para usted que me escucha. No eche en saco roto la enseñanza de hoy. Que no entre por un oído y salga por otro. Esfuércese. Vuelva a escuchar este mensaje. Mándele esta enseñanza a los seres que a usted le importan, porque es una oportunidad que el Señor nos está dando para volver a Él, para volver al camino, para volver a la carrera, para vivir una vida cristiana sin estorbos. Pues terminamos nuestro servicio, no sin antes pues decirle que cuide a su familia, que se cuide usted, y nos vemos hasta la próxima transmisión. Dios le bendiga. Adiós.